Bueno, yo soy Jimena Ugarte, soy abogada del Centro de Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos y actualmente colaboramos como parte del equipo jurídico que asesora a la Asamblea Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, ANDETIMS. Yo venía preparada, digamos, para exponer lo que es la demanda, ¿no? Más bien, lo que es todo el procedimiento jurídico que nos llevó a una resolución de amparo, en donde se reconoce la nulidad de este Congreso, del 49 Congreso Nacional Ordinario, situación que por sí misma, digamos, más allá de las causas o las justificaciones adversas o oscuras que pueda tener, pues es un hecho histórico para los trabajadores, no solamente del IMSS, sino para todos los trabajadores de México, en virtud un poco de lo que se estaba comentando, ¿no? ¿Qué están haciendo ahorita los sindicatos en contra de toda esta ola de reformas estructurales que está haciendo el sindicato de Pemex en contra de la reforma energética, el sindicato de telefonistas en contra de la reforma Telecom, el sindicato del Seguro Social en contra de todas estas reformas de salud, y bueno, en general el sindicalismo en México en contra de la reforma laboral, ¿no? El CENTE, no la CENTE, el CENTE en contra de la reforma educativa. Digamos, hay una clara tendencia, ¿no? Digamos, por si queda alguna duda, hay una clara tendencia de que todas estas reformas estructurales del Estado que se están dando, pues tienen una anuencia, ¿no? de los sindicatos en México, o de las cúpulas, o de las corporaciones sindicales en México, porque si fuera de otra manera, pues ni siquiera se esperarían, o sea, la discusión que se tiene que dar en estos términos en materia de salud, si se llegara a reformar el artículo 4 constitucional en estos términos, pues no se podría esperar a que sea la reforma y luego lo discutimos, porque entonces es como discutir con la bota en la cabeza, ¿no? Y es así como se han estado discutiendo estas reformas estructurales. Pero bueno, yo decía que iba a empezar primero por el proceso jurídico, pero voy a aclarar o me gustaría aclarar un poco qué significa esto de una propuesta de la reforma al artículo 4 constitucional, ¿no? Para entender un poco la dimensión de derecho humano, como ahora le llaman, a la salud, y luego, bueno, aterrizarlo, ¿no? en el procedimiento jurídico que tenemos. Hay una constante en todas estas reformas estructurales, y yo creo que si algunos de ustedes o algunos de ustedes lo han visto, y si no, las vamos a desmenuzar. Estas reformas estructurales consisten en una delicada y bien planeada ingeniería jurídica para que no sean tiradas. Ojo, esto es muy importante. Antes de hacer las reformas constitucionales, se modifica la propia ley de amparo para decir que no se pueden interponer amparos en contra de reformas constitucionales. No sé si esto lo sabían, pero es muy trascendente. Por eso es que ninguno de los amparos en contra de la reforma educativa, y en contra de la reforma laboral, y en contra de la reforma energética procedieron, porque la propia ley de amparo nos dice que ningún amparo procede en contra de reformas constitucionales. Bueno, esto es muy trascendente. Lo que está pasando, y de acuerdo a, digamos, al derecho que nos otorga el Estado, ¿no? Nos dice, bueno, pues tú tienes una representación formal electa democráticamente a través de una democracia representativa y participativa y bla, bla, y entonces te pongo un ente regulador de ese proceso democrático, que además, bueno, ya van a ganar una pensión vitalicia bastante alta, ¿no? O sea, un instituto electoral que no sirvió para nada y que ahora le cambian de nombre y que tampoco va a servir para nada, pero bueno, a través de ese instituto lo que hacen es fundamentar dentro de sus marcos jurídicos estatales y de derecho burgués y capitalista el hecho de que hay una representación por distritos, una representación supuestamente territorial, ¿no? Y entonces es así como se supone que una sola persona puede hacer valer los derechos y las necesidades de un conjunto, ¿no? de territorios y de comunidades y de pueblos y de trabajadores que están teniendo situaciones específicas de conflicto. Bueno, estas personas que nos representan en la Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales, bueno, creen que tienen la posibilidad y la facultad de
reformar la Constitución, y la tienen, pero hay un punto muy fino que yo creo que todos los trabajadores y todo el pueblo de México tiene que conocer. Hay situaciones de la Constitución que no pueden ser reformadas, porque es precisamente el espíritu de la Constitución como un elemento de conformación de la nación mexicana, digamos, y no un elemento externo o un documento contingente ajeno a las necesidades de México, lo que significa, ¿no? Entonces, reformar la Constitución en estos términos, lo que vino a hacer Peña Nieto es coartar de tajo, quitar de plano los tres principios fundamentales del constitucionalismo social mexicano a partir de la Revolución Mexicana. Hubo una reforma educativa, ¿no? Hay tres artículos de la Constitución que son fundamentales. El artículo 3º, que es el de educación, el artículo 27, que es la propiedad originaria de la nación y todo lo que tiene que ver con la propiedad social de las tierras, y el artículo 123, que tiene que ver con el trabajo. Bueno, estos derechos históricamente son derechos conquistados para la colectividad ante una política liberal en donde se privilegiaba el derecho individual, ¿no? Entonces, el reconocimiento de estos procesos y derechos colectivos es muy importante para México y para el mundo. Recordemos que la Constitución mexicana fue incluso un ejemplo, ¿no?, mundial. Bueno, estos tres pilares fundamentales no podían ser reformados. Y sin embargo, se hace toda una política y toda una ingeniería. No es nada más una política, no es un elemento que se pueda haber desvinculado uno de otro. Eso es a lo que quiero como llegar para aterrizar en la reforma del artículo 4º constitucional. No se puede ver desvinculada la reforma educativa, de la laboral, de la energética, de la de telecomunicaciones, de la fiscal, de la financiera, y con todas las políticas públicas que eso implica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aterrizando. El artículo 4º constitucional siempre ha sido conocido como una miscelánea. Digamos, ahí entra todo, ¿no? Ahí está la igualdad entre hombres y mujeres, está el derecho al medio ambiente sano, me parece que están también los derechos de la niñez, el derecho a, no me acuerdo de otra cosa, y el derecho a la salud, ¿no? O sea, es una miscelánea y todo lo que no cabe en ningún otro artículo entra en el artículo 4º constitucional. Bueno, les voy a platicar un poco lo que pasó con el reconocimiento del derecho humano al agua. También está ahí, en el artículo 4º constitucional. ¿Qué significa? Bueno, en el 2011, con gran bombo y platillo, el gobierno de Felipe Calderón, y pues prácticamente entrando este nuevo gobierno de Peña Nieto, y los órganos jurisdiccionales de este país, que han sido permanentemente corruptos, que no han permitido el acceso a la justicia para los más desfavorecidos, que han permitido una ingeniería legal que favorece digamos, a los capitales privados, ¿no?, y a los capitales extranjeros. Bueno, pues ellos celebraron esta gran reforma en materia de derechos humanos, que fue en 2011. ¿Qué quiere decir esta reforma? Implicó que se suponía que la Constitución ya no otorga derechos. Fíjense la trascendencia de este asunto. O sea, era la nación mexicana, a través de su Constitución, digamos, como nación, como ente autónomo y soberano dentro de un mundo, digamos, otorgaba derechos fundamentales y garantías individuales a los miembros de su territorio. Bueno, esta reforma dice: ya no otorgo derechos, reconozco los derechos humanos contenidos tanto en esta Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Esta situación, que parece como muy pequeñita, es muy importante. Este reconocimiento de los derechos tiene que ver con una serie de políticas que ahorita vamos a ver, van encaminadas básicamente hacia un despojo generalizado, masivo, sistemático, continuado y agravado de todo, de todo. O sea, no nada más es de la salud, de todo. Nos están quitando todo, nos están quitando el salario, nos están quitando el acceso a la educación, nos están quitando el trabajo, nos están quitando la posibilidad de la salud, pero además nos están quitando la posibilidad de alimentarnos bien, ¿no? Nos están quitando la posibilidad de vivir en un espacio digno, o sea, adiós el derecho a la vivienda, nos están quitando la posibilidad de vivir en un espacio limpio, adiós el derecho al medio ambiente sano, nos están quitando la posibilidad de tener acceso al agua. Bueno, lo que iba con el derecho humano al agua es que, como bien decía el doctor Leal, lo que hace el reconocimiento de un derecho humano dentro de la Constitución es que lo
digamos, los saca de la Constitución para que se regule en una ley específica, ¿no? Y son las famosas leyes generales, es como la ley de salud, la ley general de salud, ¿no? O sea, todas esas leyes que conocemos, la ley general de salud, la de equilibrio ecológico, la de... todas son leyes reglamentarias de principios contenidos en los artículos constitucionales. Bueno, esa fue como breviario cultural. La cuestión es que al sacarlo de la Constitución, por ejemplo, en materia de acceso al agua, lo disminuyeron a que el mínimo indispensable y necesario para la subsistencia de una persona son 50 litros diarios. Preguntémonos para qué nos sirven 50 litros diarios. ¿Nos vamos a bañar? ¿Nos vamos a lavar? O sea, cuando mucho alcancemos a lavarnos las manos y alguna otra cosita y se acabó, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una política o una tendencia generalizada a individualizar otra vez esos derechos colectivos. ¿Qué significa que no puedas tener más agua de 50 litros? Bueno, que no puedes tener un huerto, por ejemplo, ¿no? O que no puedes convivir con más personas. Ya dijo Rosario Robles que quien tenga más de un hijo o tres o no sé cuántos, pues va a estar criminalizado, ¿no? Bueno, con la salud sucede lo mismo. Quería ponerlo como con un ejemplo muy accesible, que es el agua. Con la salud sucede lo mismo. Una reforma constitucional, así como lo estaba planteando el doctor Gustavo Leal, se me ocurre que a lo mejor pensaban efectivamente pues tener como estas reformas periféricas, ¿no? De la salud y disminuir algunos derechos y disminuir algunas posibilidades de acceso, pero llevarlo a una reforma constitucional significa entonces meterlo en un catálogo de los mal llamados, o sea, yo no estoy en contra de los derechos humanos, pero sí estoy en contra de cómo los ha venido manejando, de un mal llamado derecho humano de acceso a la salud, ¿no? Porque entonces además restringe todo lo demás que significó en un estado social de derecho, ¿no? O en un estado social de bienestar, por lo menos, ¿no? Que era, la salud significa no solamente la ausencia de enfermedades, ¿no? Sino el bienestar general del cuerpo, del espíritu, de poder hacer las actividades que uno tiene que hacer para trabajar, pero además una seguridad social que te permitiera, digamos, realizar tus actividades y realizar esas necesidades. Bueno, si se logra esta reforma al artículo 4 constitucional en materia de salud, pues digamos, vamos a esperar, como se han venido haciendo con todas las reformas estructurales, pues una cascadita, ¿no? De cosas, contratos, privatizaciones, ¿qué más ha pasado con la reforma energética? Bueno, todo lo que estamos pensando, ¿no? El despojo, digamos, se va a profundizar esta política generalizada de despojos. Digamos, para mí es como lo que ha venido pasando con estos gobiernos, ¿no? Hay una política generalizada de despojar a la gente de todo a través de justificarlo. Ojo, aquí esta es otra cosa muy importante, y ya entro con la sentencia, ¿no? Porque es importante esta sentencia en esos términos, nada más. A través de justificarlo en instrumentos legales. Digamos, no es el problema ahorita, o al menos como nosotros lo vemos como abogados, no es nada más un problema de efectividad del derecho, no es que no se aplique el derecho, y si se aplicara el derecho entonces todos estaríamos bien. Bueno, ya lo está diciendo el doctor Gustavo, ¿no? Se acaba de aprobar una reforma en donde se disminuyeron los servicios. Bueno, se está aplicando, en muchas ocasiones se está aplicando el derecho. Entonces no es un problema de eficacia del derecho, sino un problema de lo que algunos han llamado desvío de poder del Estado mexicano, que es una actitud anómala en donde pone todos sus esfuerzos, todos sus servicios, todos sus recursos al servicio de otros intereses que no son, digamos, por decirlo de manera simple, de la nación, ¿no? O de los mexicanos, o del pueblo, de los trabajadores, o de la sociedad civil, como lo queramos ver. No, más allá de las discusiones que podamos tener del sujeto, no es a ese sujeto al que está respondiendo, ¿no? Sino es a otro. Bueno, ese desvío de poder entonces se cristaliza en esta situación estructural de que hay un procedimiento continuo de que la ley funciona de esa manera y funciona bien, digamos, ¿no? Entonces, cuando se hace una situación de lucha, ¿no? Como la que ustedes están haciendo,
cuando se pelea en contra de ese aparato jurídico que tiene que ver con leyes, reglamentos, que tiene que ver con un sistema judicial específico que permanentemente deniega, y es verdad, deniega la justicia a los pobres, a las mujeres, a los más desfavorecidos, a los trabajadores. Bueno, pues lograr una sentencia de este tipo es muy trascendente, ¿no? Eso es como, digamos, a lo que quería llegar. No es que, lástima que ya se fue la compañera porque ella me hizo la pregunta, ella me decía, bueno, y pues sí, está bien la sentencia, pero ¿por qué dicen que es histórica? ¿Por qué confían en que les otorgan un amparo, ¿no? ¿Y por qué se los están dando? Decía ella, como en un escepticismo así como más profundizado. Decía, bueno, si lo quieres tomar así está bien, pero para nosotros no es que nos estén dando un amparo, no nos están otorgando un derecho. Arrebatamos a través de muchas luchas en donde 13 o 14 valientes trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente arriesgándose a que el pasado secretario general, Valdemar Gutiérrez Fragoso, como seguramente muchos de ustedes saben, era un secretario que tenía una política sistemática de represión en contra de los trabajadores, en donde se les sancionaba tanto con privación de sus derechos sindicales como privación de sus propios derechos laborales, y que bueno, ¿no? Se podía pelear en los tribunales, se podía tener como algunos triunfos, pero al final del día la política sistematizada de represión del anterior secretario general pues estaba ahí, ¿no? Y a pesar de eso, pues estos trabajadores se avientan, se fortalecen y dicen, va, ¿no? No fue un proceso fácil, fueron 3 años más o menos de litigios, que ahorita pues voy a tratar de hacer como muy resumido, para llegar, bueno, a una sentencia que ahorita voy a explicar. Entonces, el esquema es así, ¿no? Por un lado, todo lo que estamos viendo con estas reformas estructurales, la salud en sí misma es otro de los derechos sociales fundamentales que se ganaron, que el pueblo trabajador se ha ganado. Y también, digamos, si se logra esta reforma constitucional, pues también, ¿no? Va a ser otro pilar. Yo lo veo como pilares que sostienen un montón de situaciones, pues les está quitando, ¿no? Entonces pues todo se va a caer, y se les está cayendo, y se les está yendo de las manos, se les está, digamos, se les está rompiendo de las manos, porque hay mucha movilización por parte de muchos colectivos de trabajadores, de algunos sindicatos, de muchos pueblos y comunidades de México que están siendo despojados sistemáticamente de sus territorios, y que bueno, pues en algún momento pudiera, digamos, como despegar algo, ¿no? Pero, ¿por qué dije esto? Perdón. La cuestión es que digamos, el esquema es el siguiente, ¿no? Una disminución de derechos de manera sistemática, una regulación falsa, como bien dijo el doctor, ¿no? ¿Cómo dijo? Minimalismo, no nada más de la seguridad social, sino un minimalismo jurídico en general, un mecanismo de entretenimiento, también lo comentó él, me gustó esa palabra, es un mecanismo de entretener a la gente pensando que les ofrece ciertos derechos, cuando en realidad lo que se está construyendo es otra cosa. Y bueno, la cereza del pastel es que cuando la gente protesta en contra de estas situaciones, que no solamente son ilegales, son injustas, o sea, hay una injusticia ahí per se, no nada más una cuestión de romper la legalidad, hay una injusticia, pues las criminalizan. Actualmente Quintana Roo, Puebla y no me acuerdo qué otro estado acaban de aprobar leyes, Chiapas también, ¿no? Y bueno, está a punto de aprobarse una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en donde, bueno, el artículo 29 constitucional establece las excepciones de los derechos humanos o de las garantías individuales, en donde se establece, no de manera aislada, no de manera velada, se establece claramente que la fuerza pública podrá utilizar armas, podrá utilizar, digamos, elementos para poder parar
todo aquello que ellos consideren manifestaciones que alteren el orden público y la seguridad nacional. Esto es muy importante. El orden público y la seguridad nacional ahora quedan en manos, digamos, de la interpretación que haga cualquier autoridad de eso, ¿no? Y en nombre de la seguridad nacional, pues están madreando a todo el mundo que proteste o que levante un poco la cabeza para decir que no está de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Hay un lenguaje tecnificado de ya no se puede decir, bueno, pues yo pienso que eso está mal, ¿no? Yo pienso que eso está contaminado. Es que yo antes veía muchos pajaritos aquí, ya no los veo. Ah, bueno, es que yo antes sentía que tenía un mejor servicio de salud, ¿no? Yo me sentía mejor en mi vida, en mi cuerpo, en mis actividades. Eso ya no se puede decir, ¿no? Porque eso, si no hay un lenguaje tecnificado para la demanda de los derechos, entonces no haya un acceso a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante rescatar, digamos, esas necesidades, ¿no? Para una construcción, digamos, distinta a lo mejor del derecho. Bueno, en este contexto, digamos, en este contexto general de despojos, de esquemas de privatizaciones, en este contexto general de una ingeniería jurídica en donde, como ya comentamos, se prohíbe, ¿no?, a la población que vive los derechos oponerse a una falsa democracia representativa a través del Congreso, pero se le permite a esa bola de parásitos congresistas hacer modificaciones sustanciales a nuestra Constitución, pues es que ganamos esta sentencia. ¿Cómo fue? Bueno, digamos, hemos tratado de cronologizar desde el 2004 y 2005, que es con Vega Galina que se hace la entrega del régimen de jubilaciones y pensiones como un punto de partida, ¿no?, para ver cómo ha sido la política del sindicato en particular, pero del IMSS en general a través del sindicato, de llegar a todas estas reformas y a todas estas disminuciones de derechos que ustedes han estado teniendo. En 2006, Valdemar Gutiérrez Fragoso, a través del 24 Congreso Nacional Extraordinario, hace dos cosas, ¿no?, muy importantes. Uno, fusiona el Fondo de Ayuda Sindical, ¿sí?, y aparte, digamos, en un congreso que al parecer, y nos comentan, nosotros no estuvimos, pero que fue como muy caótico, se aumenta 2 años más a su periodo como secretario general, ¿no? Entonces, se suponía que iba a terminar en el 2006, se aumenta hasta el 2008. ¿Sí es así? Sí. No, 8. Primero estamos en el primer aumento, se fue aumentando poco a poco, ¿no? Bueno, en el 2010, no es cierto, terminaba su periodo en el 2008, se aumenta 2 años y se supone que terminaría en el 2012. Ah, es cierto. Ajá. La toma de nota de Valdemar Gutiérrez Fragoso era de 2006 a 2010. En 2008, en el congreso que referiste, en Cancún, 2008 se va hasta el 2012. Esa es la perdón. Bueno, y en el 2010, ¿no?, en el 49, en el famoso 49 Congreso Nacional Ordinario, no es mi palabra, es la palabra que utilizaron compañeros nuestros, un palero dice, levanta la mano y dice, oigan, pues este secretario general que hemos tenido realmente ha sido muy bueno, ha defendido los derechos de los trabajadores y nos ha dado como muchos beneficios, por lo tanto propongo que se amplíe su periodo 6 años más, bueno, se prorrogue y se amplíe. O sea, digamos, lo que quería dar a entender con ampliación es que nunca se utilizó la palabra reelección, ¿no? Bueno, eso fue una de las luchas que dimos jurídicamente. En esta reelección que nosotros sí llamamos reelección, que se prorrogaba su periodo del 12 al 2018, lo que tuvieron que hacer es también, bueno, otra ingeniería o toda una, digamos, estrategia jurídica para poder justificar esta ilegalidad, ¿no? Entre ellas, bueno, lo primero que hicieron fue que modificaron el marco estatutario
aumentando un artículo transitorio, el 7 bis. Nada más rápidamente, un artículo transitorio regula situaciones temporales, ¿no?, para efecto de que una ley pueda llevar a cabo tal cosa. Aquí un artículo transitorio estaba regulando una situación estructural. ¿Por qué? Y además contraviniendo el propio marco estatutario, porque el marco estatutario, ahorita no recuerdo en qué artículo, señala claramente que ninguna persona que haya ocupado el puesto de secretario general podrá volver a estar en ese puesto ni en ningún otro puesto dentro del Consejo Ejecutivo Nacional, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, bueno, lo primero que hicieron es regular a través de un transitorio y contravenir el marco estatutario, ¿no? La segunda situación fue que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien ante sindicatos independientes o ante sindicatos combativos siempre pone 1,000, 8,000, 10,000 peros para la Constitución y para darle el reconocimiento y la toma de nota a un sindicato, bueno, creo que ahí se tardó menos de 10 días o algo así, ¿no? O sea, realmente fue ipso facto, ¿no? Una justicia pronta y expedita para un proceso que estaban preparando para lo que ya les platicó el doctor Gustavo, ¿no? O sea, digamos, todo esto fue preparar el escenario para que todo lo que acaba de decirnos el doctor Gustavo sucediera, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, lo facultan además a Valdemar Gutiérrez para que pueda nombrar a todo su Comité Ejecutivo Nacional. Y el Comité Ejecutivo Nacional también se pueda quedar hasta el 2018, ¿no? Entonces, bueno, como podrán ver, era una situación pues como muy... No necesito explicarla más, ¿no? Era muy obvia cuál era como la intención de todo esto. El 9 de marzo del 2011, estos 14 valientes trabajadores, en conjunto con estos dos aventados abogados, pues decidimos, ¿no?, meter la demanda y decir, pues, obviamente sin ninguna confianza, ¿no?, sin ninguna confianza en el sistema jurídico nacional, sin ninguna confianza en la Secretaría de Trabajo, con mucha, digamos, pues temor, ¿no?, obviamente, de saber que los compañeros iban a ser sancionados al aparecer sus nombres ante una autoridad, porque pareciera que tienen línea directa, ¿no?, la Junta Federal y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con la Secretaría de Trabajo y con los sindicatos, para decirle, me acaba de llegar esto y estos son los nombres. O sea, salieron muy pronto las sanciones para los compañeros después de que se interpuso la demanda. Y ahondando o digamos como dándonos la razón de lo corruptos que son, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos desecha la demanda, nos desecha sin darle trámite, es decir, sin ni siquiera conocer del asunto. Nos dice, tú no tienes, o sea, ustedes, los 14 trabajadores que están ahí, este es como un punto medular para un primer amparo y luego el segundo, ¿no? Nos dice, ustedes no tienen legitimación activa para hacer valer violaciones a un marco estatutario, ni tienen legitimación activa para tirar o para, para tirar, en palabras coloquiales, la decisión de un órgano colectivo como es un congreso nacional del sindicato, ¿no? Entonces, la legitimación activa, legitimación ad causam processum, que sería como un asunto técnico y medio complejo y que además no viene al caso explicar aquí, tiene que ver también, bueno, con una ingeniería jurídica en donde responde, insisto, responde otra vez a esta individualización de los derechos, ¿no? No responde a procesos colectivos. Es medio contradictorio, pero ahorita lo voy a explicar. Bueno, ante este primer desechamiento de la demanda, interpusimos un amparo directo, que fue el 423-2011, que recayó ante el 14º Tribunal Colegiado de Circuito. En realidad, el 14º Tribunal Colegiado del primer circuito es el que nos ha estado resolviendo todo. Y le dice a la Junta, bueno, ¿sabes qué? Tú, Junta, no tienes facultades para decidir sin entrar a la materia del asunto y sin analizar, digamos, por lo menos el texto de la demanda,
para desechárselas. Entonces te condeno a que la admitas y que en todo caso esta situación de que los trabajadores no tienen esa legitimación activa, pues las haga valer el sindicato como una excepción, ¿no? de las prestaciones que tú estás solicitando. Eso no sucedió así, ¿eh? El sindicato prácticamente nunca hizo valer excepciones. La Junta prácticamente litigó para el sindicato, pero bueno, ese es otro asunto. Luego, bueno, ya nos admite la Junta y más o menos ya llevábamos como un año, ¿no? Para esto, o sea, en el desechamiento y que se volviera a regresar a la Junta y demás, ya llevábamos alrededor de 10 meses. O sea, para que vean que la justicia no es tan expedita, ¿no? Ni pronta. Se vuelve a admitir y bueno, insisto, la Junta, al menos en este proceso, pero creemos que es una situación generalizada, salvo honrosas excepciones, ¿no? De jueces o presidentes o personal que labore ahí, que pueda ser decente y que pueda ser confiable. La Junta, digamos, estructuralmente estuvo litigando para el sindicato. No es que yo diga que esté hablando mal de los abogados contrarios, ¿no? Pero realmente eran abogados que no tenían conocimiento de los estatutos, que no tenían conocimiento de un montón de situaciones que por la experiencia que nosotros ya habíamos tenido, pues la teníamos. Entonces la Junta les ayudaba en todo, ¿no? Y entonces opusieron una serie de, ¿cómo se llaman? De incidentes, ¿no? Primero pusieron un incidente de nulidad, luego un incidente de personalidad, luego un incidente de competencia, y eso iba retrasando y retrasando. Y para cada incidente, que la Ley Federal del Trabajo señala que se debe de resolver en máximo 48 horas, para cada incidente nos tardaban de 4 a 6 meses, ¿no? Esto se los platico, digamos, como anecdótico, para que vean cómo es el asunto de la justicia, ¿no? Bueno, resuelve la Junta el primer laudo, en donde nos señala, bueno, efectivamente, ya lo conocí, ya lo acepté, no tienes legitimación activa, ¿no? Bueno, nos vamos a un primer amparo también, que recayó el 842 de 2012, ante el mismo Tribunal Colegiado de Circuito, y bueno, gustosamente el tribunal nos resuelve diciendo y razonando, como nosotros hicimos valer, ojo, porque esto es muy importante, digamos, una de las partes fundamentales que nosotros tratamos de trabajar es que la gente, las personas, los trabajadores conozcan sus derechos y conozcan los procedimientos que pueden seguir, ¿no? Hubo, para esta situación de Valdemar, hubo creo que alrededor de otras 5 demandas que presentaron diversos grupos de trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros sí tengamos un laudo ahorita y tengamos un amparo, 2 amparos favorables y ellos no? No es que sean malos abogados y nosotros seamos, no, tiene que ver con la prestación que nosotros pusimos, ¿no? Que es donde les digo que existen como ciertos resabios en donde uno se puede colar. Nosotros pusimos que cualquier trabajador en individual, en base al artículo 13 del marco estatutario, en donde señala que todo trabajador tiene la facultad y la obligación de valer y hacer valer los estatutos sindicales, entonces nosotros pusimos como eje central de nuestra demanda eso. No fue la violación de los estatutos, no fue la violación del Congreso, o sea, no fue como digamos, los resultados que tuvo esa situación inicial de violación estatutaria, sino el derecho subjetivo que tenían los trabajadores, cada uno de los trabajadores en lo individual, de hacer valer y pelear por hacer valer su marco estatutario. Ese fue, digamos, el truco. Ahora ya lo saben, úsenlo. No, bueno, digamos, esa fue la situación que nos permitió avanzar, ¿no? En el proceso laboral y después en el amparo. Porque efectivamente, ¿no? Lo que nosotros señalábamos, al igual que lo que estábamos platicando al inicio sobre la constitución política, bueno, sería tanto como decir que una persona individual no pudiera denunciar, que bueno, que está sucediendo, pero no pudiera denunciar violaciones a la constitución política nacional, ¿no? Porque entonces tendríamos que estar todos los mexicanos de acuerdo para decir que se debe de tirar esa situación del Congreso, ¿no? Bueno, es un poco lo que está sucediendo con la reforma de amparo que les dije, que es absurda. Bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces lo que nos decía la Junta en primera instancia es que para poder tirar un acuerdo del Congreso Nacional,
por lo menos tenía que ser la mitad más uno de los trabajadores los que demandaran esa situación irregular. Me parece, y si no me equivoco, son 430,000 trabajadores. Bueno, necesitábamos 215,000 más uno para poder meter la demanda, ¿no? Eso era absurdo, pues, era absurdo. O sea, la justicia es así, a veces es muy absurda, ¿no? O estos órganos de justicia. Bueno, como logramos colarnos, digamos, por esa prestación inicial, ¿qué es lo que hace el tribunal colegiado? Se logra ese primer amparo que también, digamos, en términos históricos y favorables para la clase trabajadora, es realmente muy trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente al Sindicato Mexicano de Electricistas y al Sindicato Petrolero les hicieron valer lo contrario, o sea, exactamente lo que nos estaban haciendo valer a nosotros, y es así como les desechan un montón de situaciones, porque les dicen que un solo trabajador no tiene legitimación activa para tirar acuerdos de un sindicato, ¿no? Esto es muy tramposo, compañeros, muy, muy tramposo, porque lo que estamos diciendo es que hay un derecho que tiende de nuevo a este modelo liberal, ¿no? Del individuo. O sea, el individuo es el que ejerce en lo individual y por sí mismo y para sí mismo los derechos, dejando de lado estas construcciones colectivas que se habían venido dando históricamente, ¿no? Y entonces es muy tramposo, porque entonces pareciera que el sindicato, al ser un ente colectivo, tiene la representatividad y como el orden de todos los que pertenecen a ese órgano sindical. Entonces el todo es la suma de las partes. O sea, no existen los individuos trabajadores dentro de un sindicato, sino que como sindicalizados pertenecen a esa colectividad. Todo está muy bien, y eso era el sentido fundamental e inicial de un sindicato, ¿no? Realmente, o sea, que un trabajador por sí mismo no tuviera que enfrentarse a, digamos, a una minera canadiense, a una minera estadounidense, donde iba a tener una relación sumamente desfavorable de fuerzas, ¿no? Bueno, entonces se crea un ente, un proceso colectivo para la defensa de esos derechos individuales, pero que pertenecen realmente a una colectividad. Bueno, ha sido tal la deformidad y la desviación del Estado y de los sindicatos que ahora parece lo contrario, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer valer es en lo individual en contra del propio sindicato. O sea, es así, digamos... Hay que hacer un análisis de eso, ¿no? Yo creo que va a ser parte del próximo foro. Pero más allá de eso, es histórico, porque realmente el derecho no está desvinculado ni de la política, ni de la economía, ni de lo social, ¿no? Entonces, si estamos viendo que los sindicatos no responden ya en muchas de las ocasiones, o estas cúpulas sindicales, no los sindicatos, las cúpulas sindicales no están respondiendo a las necesidades propias de la clase trabajadora, bueno, pues tenemos que buscar los mecanismos para luchar en contra de eso, ¿no? Haciendo valer un derecho individual. Es como la contradicción que nosotros encontramos, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Entonces, es importante en esos términos, no nada más en términos jurídicos, porque entonces caeríamos en este proceso de rescatar, ¿no? Este derecho liberal individualizado, pero sí es importante en términos históricos, porque representa un triunfo ante una situación real, ¿no? Y concreta de lo que son los sindicatos o las cúpulas sindicales en la actualidad. Bueno, se regresa el expediente a la Junta, otra vez. Y le dicen, no, sí tiene legitimación activa, conoce del asunto. Bueno, entonces la Junta va a la otra anecdótica. De verdad estaban preocupados. En serio, cuando llegábamos nosotros, que bueno, que el abogado Abraham y yo fuimos los que llevamos el caso, pero aparte a veces íbamos con otros trabajadores y teníamos alguna audiencia, todo el mundo se paraba, todos, y salía el jefe y había una chava buena, una licenciada que se veía que sabía bastante, y bueno, cada cosa que decíamos la analizaba y se tardaba, o sea, realmente estaban preocupados, o sea, realmente los habíamos metido en un conflicto, ¿no? Bueno, se tarda no sé cuánto tiempo más, perdí la noción, y emiten un laudo en donde nos dicen, bueno, sí, efectivamente tienes la legitimación activa, efectivamente hubo violaciones en el procedimiento para llamar al Congreso, al 49 Congreso Nacional Ordinario, efectivamente pues hay una ilegalidad dentro de los procedimientos,
pero ¿qué crees? Bueno, fue cuando el periodo, entre paréntesis, ¿no? Fue el periodo en que a Valdemar Gutiérrez creo que le dieron embolias o no sé qué. Se enfermó, se fue, se salió, se quedó o sea, no sé, de verdad no sé qué le dio. A mí me dijeron que embolias, ¿no? O sea, no es una falta. Lo que fue, ¿no? El punto es que le dio algo y se tuvo que salir de secretario general quedando un suplente en su lugar, ¿no? Bueno, fue ese periodo en donde, bueno, si uno quiere ser mal pensado, pues mañosamente se esperaron a resolver el laudo hasta que esta situación es pasada, ¿no? Si no quiere ser mal pensado y realmente creemos que Valdemar se enfermó y que tuvo una serie de problemas, bueno, pues se metieron en un lío que tuvieron que resolver de otra manera. Pero suponiendo que fuera como fuera, nos resuelven diciendo, pues bien, como sí hubo violaciones, sí hubo irregularidades en el procedimiento, pero pues como Valdemar ya no está, pues se queda sin materia, ¿no? Básicamente lo que nos dicen es que que los actos jurídicos, como dejó de ser secretario del sindicato Valdemar Gutiérrez Fragoso, los actos jurídicos quedaron sin efectos, ya que sus consecuencias dejaron de tener vigencia. Eso fue lo que nos dijo la Junta. Palabras más, palabras menos, ese fue el elemento central, ¿no? Es decir, la Junta determinó que la ilegalidad, así como prácticamente todas las autoridades de este país están haciendo actualmente, determinó que la ilegalidad era un asunto menor. Sí, o sea, sí hay ilegalidad, sí estamos rompiendo el Estado de Derecho, sí violamos tus derechos, pero bueno, ¿no? Ya pasó, ya tienes un nuevo secretario, continúa con tu vida, ¿no? Básicamente, para decirlo en términos prácticos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, el razonamiento nuestro fue no, porque en el Congreso, o sea, ahí hubo también, ¿no? Como otro, no sabemos si desliz, resquicio, algo que nosotros encontramos. Lo que hace la Junta es darnos la nulidad de todo el Congreso, ojo, no de la toma de nota, no de la reelección de Valdemar. Ahí en su laudo dice, se tendrá que declarar la nulidad de todo el Congreso toda vez que la convocatoria señalaba un lugar específico para llevarse a cabo y se cambió, sin previo aviso y no sé qué. Bueno, razonando alrededor de eso, metemos o interponemos un segundo amparo, un tercer amparo, en donde le decimos, bueno, esto no está cumpliendo con tu sentencia, no está cumpliendo con la orden que tú le diste de emitir un laudo en donde reconociera la nulidad de estos acuerdos. ¿Por qué? Porque en el 49 Congreso Nacional Ordinario no nada más se tomó la decisión de Valdemar Gutiérrez Fragoso, ¿no? Sino se tomaron otras decisiones que tienen implicaciones presentes y futuras para el sindicato y para el Seguro Social. Bueno, en este nuevo amparo 791-2013, que es el que estamos aquí y del que tanto nos ha hablado el doctor Gustavo, nos dicen, bueno, sí, efectivamente, más bien, les dicen a la Junta, ¿sabes qué? Tu razonamiento de que los actos jurídicos dejaron de tener consecuencias, decía, bueno, las consecuencias de la nulidad decretada. ¿Qué quiere decir la nulidad? Todo acto administrativo está revertido de cierta vigencia o legitimidad, ¿no? Porque fue expedido mediante un procedimiento que marcan las leyes. Cuando ese procedimiento no se cumple, puede tacharse ese acto administrativo, ya sea de nulidad o de inexistencia, dependiendo de situaciones particulares, ¿no? Bueno, aquí lo que se tachó al decir que se cambió la sede, bla, 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 fue de nulidad. No quiere decir, el acto no fue inexistente, porque sí existió, y hubo situaciones de hecho y de derecho concretas que tienen consecuencias jurídicas para la vida sindical. Sin embargo, es nulo y se tendría que reponer todo lo en el actuado, por así decirlo, para poder tener legitimidad y poder ser un acto legal, ¿no? O un acto no nulo. Entonces, lo que nos dice el tribunal colegiado es, sobre las consecuencias de la nulidad decretada, por esencial lógica jurídica, requería que todas sus consecuencias dejaran de existir para decir que las consecuencias dejaron de tener vigencia. Es decir, lo que nos está diciendo y razonando el tribunal colegiado
es que la Junta razonó mal al decir que al no estar Valdemar Gutiérrez, entonces todas las consecuencias del acto reclamado dejan de tener vigencia, o sea, del acto que nosotros reclamamos. Lo que le dice el tribunal es, está mal tu razonamiento, porque ninguna, incluso no solamente dice, no solamente una, ninguna de las consecuencias del acto que tú reclamaste o de la nulidad que se reclamó, dejaron de existir. Solamente así, si se hubiesen dejado de existir todas esas consecuencias, eventualmente se podría considerar que existía una imposibilidad absoluta para materializar las consecuencias de una nulidad probable. Bueno, palabras más, palabras menos es lo que estamos explicando, ¿no? Lo que nos está diciendo el tribunal colegiado a la Junta es, tú estás diciendo que sí hubo una irregularidad, pero no puede haber nulidad del acto reclamado porque sus consecuencias dejaron de tener efecto. Lo que le dice el tribunal es, no es cierto, las consecuencias no solamente de la reelección de Valdemar, sino de todo el acto que se está reclamando, que es el 49 Congreso Nacional Ordinario, desde su expedición de convocatoria hasta el acta de acuerdos que cierra ese 49 Congreso Nacional Ordinario, son nulos. Ergo, se tiene que anular. Y todas las consecuencias que deriven de eso tienen que dejar de existir o deben de dejar de tener vigencia. Esto es muy importante. Esto es, digamos, otra de las cuestiones muy trascendentes de esta sentencia. ¿Dónde están los acuerdos que se tomaron? Voy. Parte de los acuerdos que se tomaron en ese congreso fue acerca del proceso electoral. Es el reglamento de fondo de ayuda sindical y un reglamento electoral, además de la elección, el séptimo transitorio, de nombrar a todo el Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo la revisión salarial e incluyendo la revisión contractual. Es decir, que todo el Congreso 49 no existe. Y incluso la Junta, el colegiado establece que hay la toma de nota de Valdemar Gutiérrez Fragoso sigue vigente. Eso es lo trascendente también en la resolución, que conlleva a pensar cuál es la toma de nota que tiene vigencia, si es la de Vallejo o es la de Valdemar Gutiérrez Fragoso. Pero todos los actos que se discutieron en el 49 Congreso, incluyendo la revisión salarial y contractual, son nulos. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros consideramos que para el cumplimiento real de la sentencia, la Junta, ahora que regrese y ya lo está resolviendo, la Junta tiene que señalar claramente, como es un órgano, como es un acuerdo emitido por una autoridad o un ente específico, que es el Congreso Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores, bueno, el único que puede echar atrás esos acuerdos pues es el propio Congreso, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos señalando, o lo que creemos o consideramos para lo que sería como el cumplimiento real de la sentencia de amparo que se nos está otorgando, bueno, es que la Junta le diga al sindicato que debe de llamar expresamente a un congreso para discutir el punto de esta sentencia, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, y atendiendo, digamos, al principio pro persona, que es uno de los principios favorables que se hicieron con la reforma constitucional del 2011, pues se tiene que hacer como una garantía de no repetición de los actos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno, que cuando un trabajador vaya a interponer una demanda por violación al marco estatutario, no se la desechen en primera instancia y tenga que pasar 3 o 4 años para que pueda obtener una sentencia, ¿no? 2, esta es la computadora. Gracias. 2, pues el cumplimiento del marco estatutario para los futuros congresos, ¿no? O sea, que no se viole permanente, o sea, como ya pasó esta vez y ya se vio que se tardan 3 o 4 años en resolver una situación de esta, pues es fácil, ¿no? Decir, pues violo los estatutos y de todas maneras yo sigo ahí. Bueno, pues que haya garantías de no repetición de violación de los estatutos cuando se llamen a congresos ordinarios o extraordinarios, que tiene que ver con un proceso profundo de democratización del sindicato.
¿no? En particular del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en donde los procesos de elección de los delegados sindicales para que vayan y entonces voten algo que ni siquiera sabemos que se va a votar y demás, es realmente una monserga y es realmente un proceso, pues, si no queremos llamarlo corrupto, un proceso oscuro, ¿no? Un proceso democrático bastante oscuro, en donde realmente la participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones de su propio sindicato no existe, porque hay esa misma representación de la que hablábamos del Congreso. O sea, si se fijan, esta forma de democracia representativa se da en varios niveles, pero tiene las mismas formas y los mismos resultados, ¿no? Entonces, bueno, parte de que lo que nosotros exigiríamos como cumplimiento de la sentencia es esta no repetición de los actos, tendiendo obviamente hacia una lucha por la democratización del sindicato y de los órganos de representación sindical. El no desechamiento de las demandas, el fortalecimiento y democratización real del sindicato, que incluye también la transparencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir como mañosamente y dolosamente ha dicho la tremenda corte, que nosotros la llamamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo, bueno, pues entonces yo decreto que los sindicatos tienen que aclarar sus cuentas, ¿no? Y tienen que tener transparencia en pro de todos estos derechos que nosotros Estado, pues, les estamos garantizando al pueblo de México. No, tiene que ver con una transparencia que nazca de los trabajadores, de su propio, o sea, que se apropien de su sindicato. No tiene que ver con un derecho que te da el Estado o una prórroga que te da el Estado, o que requieras ir a una instancia jurisdiccional, apelar a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia para poder tener acceso a la información que tu propio órgano sindical te debería de estar dando, ¿no? O sea, tiene que ver con esas dos instancias. Sí es importante el reconocimiento por parte del Estado de la transparencia, pero realmente la consolidación y la democratización y la reapropiación del sindicato pasa por esto, por la apropiación de los derechos que tenemos ante ese órgano de representación. Y tiene que ver, bueno, también esta sentencia, en el cumplimiento, digamos, si nosotros... bueno, a lo que voy es... Nosotros nunca pensamos que fuésemos a tener una sentencia favorable, ¿no? Realmente, entonces, no, sí lo pensamos, porque si no, no nos hubiéramos aventado, pero teníamos muy poca confianza en eso, ¿no? Y se ha estado de alguna u otra manera logrando. Entonces, cuando nosotros decimos qué significa el cumplimiento real de la sentencia, que no es nada más un acto formal en donde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le diga al sindicato, tienes que anular tus acuerdos, sino que tiene que ver con una protección más ampliada de los derechos que se ganaron, como es la no repetición de los actos, la transparencia y demás. Bueno, es parte de un proceso de democratización y de libertad sindical, ¿no? Por el que es, digamos, de lo que estamos peleando, ¿no? O por lo que estamos peleando, y es por lo que se hacen este tipo de demandas y este tipo de denuncias. No es un acto jurídico aislado o coyuntural por una situación específica, como no lo sería, y ahorita no voy a andar en eso, pero como no lo sería interponer o sumarse a la demanda en contra de Vallejo en la actualidad, ¿no? Porque no se trata de quitar a uno para poner a otro y quitar a este para seguir poniendo a los mismos, ¿no? Sino de un proceso de realmente, pues considerar, ¿no?, qué es y qué significa el sindicato para los trabajadores y cómo se pueden reapropiar de él en estos términos de libertad y democracia sindical. Yo lo dejaría hasta ahí porque ya me extendí mucho, perdón. Pero bueno, básicamente ese fue el procedimiento que vivimos. Básicamente también quería explicar, pues esa es la causa por la que nosotros como abogados interponemos y entramos a esta monserga del proceso y a los órganos jurídicos capitalistas y burgueses, ¿no? Pues precisamente como para tratar de arrebatar estos triunfos que sabemos que es mucho trabajo darles un contenido ampliado, realmente y no formal, pero bueno, ¿no? Son pasos que se tienen que estar dando y es parte de una defensa con la que nosotros tratamos de colaborar. Gracias.
las cúpulas o de las corporaciones sindicales en México, porque si fuera de otra manera, pues ni siquiera se esperarían, o sea, la discusión que se tiene que dar en estos términos en materia de salud, si se llegara a reformar el artículo 4 constitucional en estos términos, pues no se podría esperar a que sea la reforma y luego lo discutimos, porque entonces es como discutir con la bota en la cabeza, ¿no? Y es así como se han estado discutiendo estas reformas estructurales. Pero bueno, yo decía que iba a empezar primero por el proceso jurídico, pero voy a aclarar, o me gustaría aclarar un poco qué significa esto de una propuesta de la reforma al artículo 4 constitucional, ¿no? Para entender un poco la dimensión del derecho humano, como ahora le llaman, a la salud, y luego, bueno, aterrizarlo, ¿no? en el procedimiento jurídico que tenemos. Hay una constante en todas estas reformas estructurales, y yo creo que si algunos de ustedes o algunos de ustedes lo han visto, y si no, las vamos a desmenuzar. Estas reformas estructurales consisten en una delicada y bien planeada ingeniería jurídica para que no sean tiradas. Ojo, esto es muy importante. Antes de hacer las reformas constitucionales, se modifica la propia ley de amparo para decir que no se pueden interponer amparos en contra de reformas constitucionales. No sé si esto lo sabían, pero es muy trascendente. Por eso es que ningún... Y sin embargo, se hace toda una política y toda una ingeniería, no es nada más una política, no es un elemento que se pueda haber desvinculado uno de otro. Eso es a lo que quiero como llegar para aterrizar en la reforma del artículo 4 constitucional. No se puede ver desvinculada la reforma educativa, de la laboral, de la energética, de la de telecomunicaciones, de la fiscal, de la financiera, y con todas las políticas públicas que eso implica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aterrizando. El artículo 4 constitucional siempre ha sido conocido como una miscelánea. Digamos, ahí entra todo, ¿no? Ahí está la igualdad entre hombres y mujeres, está el derecho al medio ambiente sano, me parece que están también los derechos de la niñez, el derecho a, no me acuerdo de otra cosa, y el derecho a la salud, ¿no? O sea, es una miscelánea y todo lo que no cabe en ningún otro artículo entra en el artículo 4 constitucional. Bueno, les voy a platicar un poco lo que pasó con el reconocimiento del derecho humano al agua. También está ahí, en el artículo 4 constitucional. ¿Qué significa? Bueno, en el 2011, con gran bombo y platillo, el gobierno de Felipe Calderón, y pues prácticamente entrando este nuevo gobierno de Peña Nieto, y los órganos jurisdiccionales de este país, que han sido permanentemente corruptos, que no han permitido el acceso a la justicia para los más desfavorecidos, que han permitido una ingeniería legal que favorece digamos, a los capitales. Uno de los amparos en contra de la reforma educativa, en contra de la reforma laboral y en contra de la reforma energética procedieron, porque la propia ley de amparo nos dice que ningún amparo procede en contra de reformas constitucionales. Bueno, esto es muy trascendente. Lo que está pasando, y de acuerdo a, digamos, al derecho que nos otorga el Estado, ¿no? Nos dice, bueno, pues tú tienes una representación formal electa democráticamente a través de una democracia representativa y participativa y bla, bla, y entonces te pongo un ente regulador de ese proceso democrático, que además, bueno, ya van a ganar una pensión vitalicia bastante alta, ¿no? O sea, un instituto electoral que no sirvió para nada y que ahora le cambian de nombre y que tampoco va a servir para nada, pero bueno, a través de ese instituto lo que hacen es fundamentar dentro de sus marcos jurídicos estatales y de derecho burgués y capitalista el hecho de que hay una representación por distritos, una representación supuestamente territorial, ¿no? Y entonces es así como se supone que una sola persona puede hacer valer los derechos y las necesidades de un conjunto, ¿no? de territorios y de comunidades y de pueblos y de trabajadores que están teniendo situaciones específicas de conflicto. Bueno, estas personas que nos representan en la Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales, bueno, creen que tienen la posibilidad y la facultad de
reformar la Constitución, y la tienen, pero hay un punto muy fino que yo creo que todos los trabajadores y todos los pueblos y todo el pueblo de México tienen que conocer. Hay situaciones de la Constitución que no pueden ser reformadas, porque es precisamente el espíritu de la Constitución como un elemento de conformación de la nación mexicana, digamos, y no un elemento externo o un documento contingente ajeno a las necesidades de México, lo que significa, ¿no? Entonces, reformar la Constitución en estos términos, lo que vino a hacer Peña Nieto es coartar de tajo, quitar de plano los tres principios fundamentales del constitucionalismo social mexicano a partir de la Revolución Mexicana. Hubo una reforma educativa, ¿no? Hay tres artículos de la Constitución que son fundamentales. El artículo 3º, que es el de educación, el artículo 27, que es la propiedad originaria de la nación y todo lo que tiene que ver con la propiedad social de las tierras, y el artículo 123, que tiene que ver con el trabajo. Bueno, estos derechos históricamente son derechos conquistados para la colectividad ante una política liberal en donde se privilegiaba el derecho individual, ¿no? Entonces, el reconocimiento de estos procesos y derechos colectivos es muy importante para México y para el mundo. Recordemos que la Constitución mexicana fue incluso un ejemplo, ¿no?, mundial. Bueno, estos tres pilares fundamentales no podían ser reformados. Bueno, yo soy Jimena Ugarte, soy abogada del Centro de Defensa, Investigación Laboral y Derechos Humanos, y actualmente colaboramos como parte del equipo jurídico que asesora a la Asamblea Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, ANDETILS. Yo venía preparada, digamos, para exponer lo que es la demanda, ¿no? Más bien, lo que es todo el procedimiento jurídico que nos llevó a una resolución de amparo, en donde se reconoce la nulidad de este Congreso, del 49 Congreso Nacional Ordinario, situación que por sí misma, digamos, más allá de las causas o las justificaciones adversas o oscuras que pueda tener, pues es un hecho histórico para los trabajadores, no solamente del IMSS, sino para todos los trabajadores de México, en virtud un poco de lo que se estaba comentando, ¿no? ¿Qué están haciendo ahorita los sindicatos en contra de toda esta ola de reformas estructurales? ¿Qué está haciendo el sindicato de Pemex en contra de la reforma energética? El sindicato de telefonistas en contra de la reforma Telecom, el sindicato del Seguro Social en contra de todas estas reformas de salud, y bueno, en general el sindicalismo en México en contra de la reforma laboral, ¿no? El CENTE, no la CENTE, el CENTE en contra de la reforma educativa. Digamos, hay una clara tendencia, ¿no? Digamos, por si queda alguna duda, hay una clara tendencia de que todas estas reformas estructurales del Estado que se están dando, pues tienen una anuencia, ¿no?, de los sindicatos en México, o de las